Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estoy con ustedes una vez más, como siempre, Yulenis Boscan, trayéndoles un mensaje de amor, de equilibrios, de balanzas para llevar una vida mejor. El tema de hoy se va a llamar la manipulación religiosa y este tema parte de algo en lo que en verdad he estado reflexionando muchísimo porque es muy común ver dentro de las iglesias cómo a veces se establece una manipulación religiosa en el sentido de que son de una u otra forma muy exigentes con los miembros de la iglesia, basándose en que es el Señor el que renueva nuestras fuerzas, de que es el Señor el que hace que nosotros eh, descansemos. Es el Señor el que dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y por esta razón veo inclusive muchísimos líderes que están cansados, basándose en que, bueno, es el Señor el que nos da la fortaleza. Y aunque hay algo de verdad en esto, también es verdad que hay un poco de religiosidad y manipulación, porque estoy de acuerdo totalmente con el servir dentro de una comunidad, porque eso ayuda a lo que es el crecimiento de esa comunidad y además también a llevar las buenas nuevas a las demás personas. Trabajar en eso, tienen que haber personas que trabajen en la obra de Dios para que eso pueda crecer, porque si no trabajamos en la obra del Señor, entonces pues lamentablemente no va a avanzar, se va a quedar ahí. Y, y esto es bien certero. Sin embargo, hay casos en los que yo puedo ver que un líder inclusive está colapsado, está cansado, no puede con lo que está haciendo porque literalmente está cansado. Por esta razón creo que también el Señor nos llama al descanso. Por esta razón yo soy muy partidaria de lo que es tener balanzas en la vida. Balanzas, encontrar un momento para todo, un momento para servir, un momento para trabajar, un momento para, saben, hacer lo que tenemos que hacer. Inclusive tenemos que tener un orden de prioridades en las cosas. Y aunque es verdad que Dios es lo primero que debe existir en nuestra vida, muchísimas veces Dios sabe, por ejemplo, que no puedes descuidar a tus hijos para ir a servir en algún sitio o para ir a destacarte en alguna actividad. Es diferente que nunca quieras hacer nada en la obra del Señor y que te busques un pretexto para no hacer aquello que no quieres hacer. Pero cuando Dios sabe que tú tienes la disposición en tu corazón, sin embargo hay situaciones que tienes que atender antes de esto, porque a veces el primer ministerio que tienes que atender y que Dios quiere que atiendas en un determinado momento, en una etapa de tu vida, es algo preciso. Tal vez tus hijos, tal vez, por decir, sanar de una enfermedad para luego seguir congregándote. Sabes, Dios sabe cuál es la situación. Entonces, a donde quiero llegar es que muchísimas veces los mismos líderes están cansados, están exhaustos y a su vez hay servidores dentro de las iglesias que son manipulados con versículos como estos. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Es el Señor el que renueva las fuerzas, el Señor te da fuerzas de búfalo, el Señor, mira, y sí, es verdad, esas son promesas del Señor en nuestras vidas, pero es como muchas veces decirle a Dios que nos sane de una enfermedad y no estamos haciendo la parte que nos corresponde a nosotros para estar bien. No estamos comiendo de la manera adecuada. Tal vez, ejemplo, puedes tener diabetes y le estás pidiendo al Señor que te sane, pero no dejas de comer excesos de dulces y cosas que te promueven más esa enfermedad, te avanza más esa enfermedad. Entonces, es tener sentido común en las cosas porque Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra del sentido común. Dios no está en contra de las cosas lógicas. Aunque hay cosas
espirituales que nosotros nunca le vamos a encontrar lógica. No quiere decir que este tipo de cosas no tengan sentido común y no tengan lógica. No podemos pretender que te comas 1500 calorías en un plato y pedirle a Dios que te ayude a adelgazar. Me doy a entender lo que quiero decir, porque hay una ley que se establece, ¿no? Y sabemos que si no somos responsables con las cosas que comemos, tampoco nos vamos a sentir bien y vamos a estar bien por aquellas mismas cosas que estamos comiendo. Y es una ley que se da a cabo porque es de sentido común, porque Dios no es un Dios loco, Dios es un Dios congruente de las cosas. Entonces es importante que nosotros sepamos canalizar cuando se está dando esta manipulación a veces de los líderes, y a veces ni siquiera hay una mala intención de verdad, sino que se establece de esa forma porque así lo establecen. ¿Sabes? No, tienes que venir a servir sí o sí, aunque estés enfermo. Aunque estés enfermo, tienes que venir así. Y yo creo que eso no es sano, porque hay un tiempo en el que tenemos que saber que hay que hacer una pausa, y eso también es sabio. Y nosotros tenemos que identificar cuál es ese tiempo bajo la dirección de Dios. Como ya dije antes, no se trata de poner pretexto para no hacer aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer, porque deberíamos entender que trabajar en las cosas del Señor es una bendición. De verdad es una bendición, es ser parte de ese llamado, es caminar en el propósito que el Señor también quiere para nosotros, es permitirle a Dios que nos desarrollemos en determinadas áreas dentro de la iglesia, y es entregarle un tiempo dentro de todo lo que hacemos bonito y especial para Él, para servir a Él, para servir a los demás, y eso está perfecto. Pero tienes que saber identificar cuándo es el momento en el que tienes que descansar para que no te vayas a enfermar. ¿Cuál es ese momento en el que definitivamente tienes que hacer un stop, tienes que hacer una pausa, porque en esas pausas también está Dios? Porque a veces necesitamos el descanso inclusive para ese crecimiento espiritual, para que Dios lleve a cabo aquello que Él quiere hacer en nosotros. Elías, en la palabra de Dios, fue uno de esos casos donde Dios lo mandó a descansar para luego Él hacer lo que quería hacer en su vida. Y esto es algo tan real, porque a través del descanso se recupera nuestro cuerpo. Agarramos vida, agarramos aliento, agarramos fuerza. Y no es un llamado a la pereza, siempre lo digo, pero sí es un llamado a las balanzas, a entender que tenemos que manejarnos con balanzas, no obsesionarnos con trabajo, servicio, descanso. No tener una obsesión de algo. Balanza es así, no es inclinarse así. Descanso y nunca ser diligente en lo que tienes que hacer. Pero tampoco puedes estar así, estar haciendo y nunca descansando, porque no te lo permites descansar. Y le estás diciendo a Dios que te dé descanso, pero no buscas el descanso. Tienes que también sacar un tiempo para ti, para sentirte bien, para estar bien, para que tu cuerpo pueda recuperarse y puedas avanzar en aquello que Dios quiere que avances. Así que no se te olvide que hay cierta manipulación en algunas cosas como estas. Hay muchísimas más. La verdad que me iba a tomar la tarea de hacer una lista de todas esas manipulaciones que a veces veo dentro de las congregaciones, pero después decidí que era mejor enfocarme en este punto específico de lo que es
saber identificar cuándo es el momento de hacer una pausa, cuándo es el momento de descansar, sin dejar de ser una persona diligente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí una vez más. Les invito a que me puedan seguir, que se puedan suscribir y que me puedan dejar un comentario. Estaré encantadísima de leerlo, que le puedan dar un dedito arriba, que me puedan apoyar para que este canal siga creciendo. Y como siempre, les mando un gran abrazo, les mando un beso y les deseo muchísimas bendiciones para su vida. Bye bye.